Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Nuestro nombre es Jocelyn García. Luz Margarita. Cursamos el primer cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de Automatización. Cursamos la materia de Instrumentación Virtual a cargo del profesor Fabio Tomás Ortiz Moreno. A continuación presentamos el proyecto que consiste en que será implementar un equipo para pruebas dinámicas de lanzamiento de un cohete hidráulico que arroje las medidas y resultados de análisis de datos a través de un instrumento virtual que sería LabVIEW. Se desea medir, almacenar y procesar las variables de peso, presión y aceleración al instante de que el cohete despegue. The objective of this project is to implement a team for dynamics test of the launch of hydraulic rocket that throws the measures and results of data analysis through a virtual instrument, LabVIEW. It is designed to measure, store, and process to the variables of weight, pressure, and instantaneous acceleration of the rocket at the moment of takeoff. Materiales: Arduino Uno, DAC, placa con 2 relevadores, sensor de peso o celda de carga, sensor de presión hidráulica para gas, agua, aceite, electroválvulas, compresor portátil a 250 psi, acrílico y tubería. Estos fueron los soportes que se utilizaron para la nivelación y esta es la varilla se utilizó para la postura del cohete. De las medidas ocupamos para el cohete fue de 250 mililitros, de 500 mililitros, de 1 litro y de 2 litros. Para la base del cohete se ocupó un corcho colocado a presión y esta es la parte donde se muestra el sensor de peso, el desfogue del aire a presión al interior del cohete. Aquí está la electroválvula, el soporte para que la trayectoria del cohete sea vertical, la plataforma resistente al agua, el suministro de aire, el manómetro a medir de la presión del interior, que es la del compresor, cables de comunicación de 10 metros, se van a mostrar durante el video. El sensor de presión, los cables están tensados y empacados. Los mecanismos de nivelación son los que se pueden observar en la parte de abajo para nivelar el sistema. Y tenemos el elemento que ayudará para el suministro del agua, del aire también. Y en esta parte tenemos el sensor de presión y sobre esta parte tenemos colocado el sensor y en esta parte tenemos el sistema de control. A continuación vamos a describir el panel frontal. Tenemos un botón encendido apagado configurado para que el instrumento virtual pueda cambiar de estado cuando se suelte el botón principal del ratón. De igual manera tenemos un faro de emergencia configurado para que cambie el valor al presionar el botón principal del ratón y se mantenga en ese estado hasta que se vuelva a presionar el botón principal. Tenemos un botón de inicio de prueba, el cual está configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal y retorne a un estado original una vez que se lea el estado de inicio. Tenemos un control de ingreso de la presión máxima con una etiqueta de unidad dada en kilopascales. Tenemos la unidad activa y aquí colocamos el valor deseado. También tenemos un control de ingreso de volumen del cohete y este viene con una unidad activa dada en mililitros. Aquí colocamos el volumen del cohete a utilizar. Tenemos un control para la selección de archivo de datos, que es este. Al momento de dar clic aquí, nos manda la carpeta, seleccionamos donde lo queremos guardar y nos da la ruta. También tenemos un control, un
tenemos uno o más controles para la selección de puertos de comunicación serie, que en este caso tenemos la DAC y el Arduino. Al nosotros seleccionar aquí, nos aparecen los puertos disponibles. También tenemos de la presión dada en kilopascales y también para la masa dada en gramos. Esto se da en 2 trazos con una autoescala en el eje vertical y 1000 puntos en el eje horizontal. También tenemos las herramientas de acercamiento y desplazamientos activas para poder visualizar la gráfica. Tenemos un indicador del tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba hasta que despegue el cohete. Aquí lo tenemos marcado con una etiqueta de unidades activas dada en segundos. Aquí lo vemos. Tenemos un indicador de masa del cohete tipo galvanómetro. Aquí lo podemos ver. Tipo galvanómetro con una escala de 0 a 2 kilogramos con una división de 200 gramos cada uno. La etiqueta de unidades activas la tenemos aquí arriba y tenemos un indicador digital con una resolución de 10 gramos. Tenemos un indicador de presión del cohete tipo manómetro, que es este que tenemos aquí, con una escala de 0 a 1000 kilopascales, de 0 a 1000 kilopascales y una división de 1000 kilopascales, como se observa. Tenemos la etiqueta de unidades activas y un indicador digital, que lo tenemos en esta parte de aquí, dada en kilopascales. Tenemos un indicador de la aceleración del cohete, tenemos aquí, donde está dada la etiqueta de unidades activa en metros sobre segundo cuadrado. También tenemos que todos los controles e indicadores tienen una etiqueta y una escala. Aquí lo podemos ver, que tienen su etiqueta. Aquí lo vemos, la gráfica de los elementos y así sucesivamente. Tenemos también todos los controles e indicadores del panel frontal, tienen la descripción de ayuda y muestra tip en el panel frontal, que es este que tenemos por aquí, a un ladito, y aquí nos va diciendo para qué es cada elemento. En el código, de igual manera hacemos a un ladito la ayuda y tenemos el código principal, que existe al menos una estructura de máquina de estado. Aquí la vemos, tenemos varias máquinas de estados. Una máquina de estados cuenta con al menos una subrutina. Aquí tenemos las subrutinas. Y tenemos en el caso del lenguaje gráfico que no hay elementos encimados que hagan difícil el flujo de datos. En este caso, los lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos los diferentes textos. El código también contiene etiquetas y comentarios. Aquí podemos ver. Tiene etiquetas, tiene comentarios sobre para qué es cada cosa. Y es que nos describen el propósito. Y tenemos que en el código principal y las subrutinas también se pueden observar completamente en la pantalla de la computadora, sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento para movernos sobre la ventana. Podemos observar que si nos vamos a una subrutina, también nada más ocupa una parte de la pantalla sin necesidad de estar desplazándonos para poder visualizar el diagrama de bloques o el panel frontal, y así para cada uno. Abre el archivo autoejecutable del instrumento virtual. El programa corre autónomo fuera de la plataforma del desarrollo del lenguaje de programación. Ponga en ejecución el instrumento virtual con el botón de encendido a la posición de apagado. El instrumento corre pero no ejecuta ninguna acción y permanece en un estado de reposo. Cambia el botón de encendido apagado a la posición de encendido. El instrumento se activa en estado de espera y muestra una ventana emergente advirtiendo que el instrumento está activo. La ventana se cierra con el botón de aceptar. Con
Con el botón de encendido apagado en encendido, el instrumento muestra la lectura de los indicadores tipo manómetro y tipo galvanómetro, mostrando los valores de los instrumentos montados en la plataforma. Los gráficos de presión y masa de cohete en el reloj de tiempo transcurrido están detenidos y no muestran cambios. Coloque un valor en el control de ingreso de la presión máxima y presione el botón de inicio. Cuando da inicio de prueba, el BI está en un estado de adquisición y se activa el suministro de aire al cohete. El indicador, el tipo manómetro y el peso de la presión en la gráfica incrementan a velocidad constante por la lectura del instrumento en la plataforma. Cuando el cohete está disparando espontáneamente, el indicador de tipo manómetro y el trazo de la presión en la gráfica se debe reducir drásticamente y el instrumento virtual pasará a un estado de procesamiento cuando el valor de la presión alcanza un valor menor al de un segundo antes o al valor de inicio de la prueba. Al pasar al estado de procesamiento, el indicador de tiempo transcurrido y el indicador gráfico se detiene y el instrumento virtual muestra el valor de aceleración, de lanzamiento y una ventana emergente que indica que la prueba ha terminado. Cierra la ventana emergente de prueba terminada con el botón de aceptar. El instrumento virtual regresa a un estado de espera. Abre el archivo ubicado en la ruta descrita para la selección del archivo y la ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos de prueba en una tabla de texto con columnas separadas, encabezados de tiempo, presión y masa. Se puede observar que aquí se guardaron los 1000 datos. Aquí en esta parte serían los 1000 datos obtenidos y dice que al final del renglón debe aparecer una leyenda con la leyenda de aceleración de lanzamiento y se obtuvo un total de 115.546 metros sobre segundos al cuadrado y es la misma que se obtiene en el panel frontal del vehículo. Cálculo de la aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, lo que quiere decir que una fuerza mayor provocará una aceleración también mayor. La masa es indirectamente proporcional a la aceleración, lo que quiere decir que una masa mayor, la aceleración disminuirá. De esta manera se muestra cómo funciona el cohete. La aceleración del cohete puede expresarse mediante la combinación de estas dos ecuaciones. Aceleración igual a la presión por el área sobre la masa. El diámetro interior del tubo de lanzamiento está dado en metros, la presión dentro del lanzador en pascales. Antes del lanzamiento, mientras la válvula aún está cerrada, esta puede leerse en la salida de la bomba o del compresor y convertirse de PSI o barrios a pascales. La masa está dada en kilogramos. Los pasos. La fuerza sale a través de la boca de la botella. Se mide el diámetro de la boca de la botella, que es igual de 2.55 centímetros. Se calcula la área, que área es igual a pi sobre el diámetro al cuadrado sobre 4. Se obtiene un área de 5.07 centímetros cuadrados. La presión que se mide en el manómetro se llama presión manométrica o presión relativa. En el Sistema Internacional de Unidades de Presión, la presión es un newton por metro cuadrado. Se llama pascal. Pascal es una unidad derivada de presión del Sistema Internacional. Equivale a un newton por metro cuadrado ortogonal a la fuerza newton metro cuadrado. Kilogramos pascales está dado en 10 a la 3 pascales. La fuerza sale de la boca de la botella y este es el empuje.
La presión es igual a fuerza sobre área y fuerza es igual a presión por el área. Se calcula el peso en newtons y esta es la ecuación aplicada. Calcula la fuerza neta. Fuerza neta es igual a empuje menos el peso. Y aquí se observa. Y se obtiene la fuerza neta que es de 89.581 newtons. Y la aceleración está dada por fuerza neta sobre la masa. Y aquí tenemos la fuerza neta sobre una masa de 1.2 kilogramos y se obtiene una aceleración de 74.65 metros sobre segundos al cuadrado. Y es lo que, al hacer todo ese procedimiento, en nuestro BI, en el panel frontal, se ve reflejado el aceleramiento, al igual que en nuestro datos, en donde... Repite la prueba y presiona el botón de paro de emergencia. Se libera automáticamente la presión en el cohete y el instrumento virtual se va al estado de espera y abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro. Cambia el botón de encendido apagado a la posición de apagado. Se libera la presión en el cohete y se apagan los suministros del aire y la plataforma y el instrumento se activa en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Abra en otra computadora remota un explorador de Internet e introduzca la dirección IP y repita una prueba. La operación del instrumento virtual es la misma desde la terminal remota. Y aquí podemos observar el IP que se le introdujo. Ceda el control del instrumento virtual a la computadora remota y repita la prueba. La operación del instrumento virtual es la misma desde la terminal remota. Se inicia la prueba. Terminado.